Muy buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de exposición de agenda parlamentaria en Ancash, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral y del programa Voto Informado. Esta jornada es transmitida por JNE TV, el canal oficial de las elecciones, a través de JN Media, la multiplataforma institucional, y mediante la señal de Andes TV Canal 2. Saludamos a los candidatos y candidatas a diputados y senadores de la región de Ancash, quienes vienen participando de este debate electoral. Antes de dar inicio, es menester y el Partido Frente de la Esperanza. Informamos a la ciudadanía que también fueron debidamente invitadas las organizaciones políticas Partido Demócrata Verde, Avanza País Partido de Integración Social y Alianza Electoral Unidad Nacional, quienes no acreditaron a sus candidatos representantes a la Cámara de Diputados para participar el día de hoy. Procedemos entonces a continuación a explicar cuál es la metodología y las reglas de la exposición. En ese sentido, cabe precisar que este espacio democrático se basa en el derecho a la competencia política, el derecho a la representación y la formulación de intereses, la libertad de expresión, la tolerancia política, la pluralidad de ideas, la igualdad e inclusión, la imparcialidad y el rechazo a cualquier forma de violencia. En ese sentido, corresponde comunicar a los participantes que toda expresión de agresión, violencia o falta de respeto será detenida de inmediato por el moderador. De persistir la conducta, se aplicarán las medidas previstas en resguardo del respeto, la tolerancia y la adecuada conducción de este espacio. En cuanto a la dinámica, cada candidato a diputado o diputada intervendrá de acuerdo al orden establecido mediante sorteo público realizado el pasado 6 de marzo. El moderador, quien les habla, iniciará con una introducción de hasta 30 segundos para contextualizar la dimensión a tratar. Luego, el candidato correspondiente dispondrá de 2 minutos para presentar sus propuestas legislativas. Finalizada esta exposición, se dará inicio a una ronda de preguntas en la que los otros participantes, siguiendo el orden del sorteo, contarán con 30 segundos cada uno para formular una pregunta o comentario. Tras cada intervención, el expositor tendrá 30 segundos para responder. Esta dinámica se repetirá hasta completar las intervenciones dirigidas al candidato. Posteriormente se continuará con el siguiente participante bajo el mismo procedimiento hasta que todos los candidatos hayan intervenido. La dimensión social e institucional de la agenda parlamentaria incluye propuestas vinculadas a salud, educación, seguridad ciudadana, fortalecimiento del sistema de justicia, institucionalidad democrática, transparencia y lucha contra la corrupción. En este espacio deberán exponer y sustentar las iniciativas legislativas que impulsarán desde el Congreso en estos ámbitos. Iniciamos entonces dándole el uso de la palabra a la candidata Jessica Roxana Arteaga Narváez del partido político Fe en el Perú. Candidata cuenta con 2 minutos para su exposición. Frente a usted tiene un cronómetro para que pueda emplear adecuadamente su tiempo. Adelante. Muy buenas tardes al auditorio, a todos los presentes hoy en esta fecha tan importante. Me presento ante todos ustedes. Soy hija ancachina de esta tierra que me vio nacer y cansada del flagelo, de la inseguridad, de la falta de oportunidades. Vengo hoy a participar como mujer dentro de una contienda política de un partido como es Fe en el Perú, que trabajó de abajo arriba, con propuestas cercanas, con propuestas reales, con propuestas que tienen que ver con la salud, con la inseguridad, con nuestros adultos mayores, con las mujeres que hoy en día sufren día a día, con el emprendimiento, pero sobre todo con ese gran flagelo del Estado de no poder dar lo que merece nuestro país, pero también nuestra región. No solo postulo a la Cámara de Diputados con el número 1 en esta región y el partido político en el cual también soy fundadora,
también postulo a la primera vicepresidencia del país, porque quiero representar a mi región, quiero que nuestro gobierno sea la región Ancash, porque tenemos que descentralizar, porque tenemos que trasladar los ministerios a las regiones, porque ya nos cansamos de los mismos políticos de siempre que vienen haciendo lo que están haciendo con el país, porque Ancash tiene un presupuesto grande, una riqueza minera extrema que no lo han sabido distribuir, porque el presupuesto de las municipalidades se queda y no se distribuye como debe de ser, porque ese presupuesto no llega al 100%. Porque en salud no tenemos una eficiente calidad, no tenemos una buena estructura, pero tampoco tenemos un personal que pueda llegar a esas postas médicas, donde nuestros hermanos de las comunidades, nuestros hermanos de los sectores más lejanos no pueden llegar. Porque en las instituciones del Estado ya nos cansamos que no haya justicia, que exista una justicia para unos pocos y que no exista esa justicia que todos queremos. Porque no podemos permitir... Muchas gracias, candidata. Su tiempo ha terminado. Corresponde ahora una pregunta o comentario de la candidata Manuela Elizabeth Méndez Rojas del partido político Podemos Perú. Señora candidata, tiene 30 segundos. Muy bien. Muy buenos días con todos. Muy buenas tardes con todos. Señora, usted habla bastante de que están reiteradamente los mismos candidatos en estas elecciones volviendo a postular. Lamentablemente no haciendo nada por el pueblo. ¿Qué propone su partido o usted ante los mismos candidatos que cada elección postulan y con sanción y con investigaciones abiertas o con sanciones? ¿Qué proponen ustedes? Candidata Jessica Roxana Arteaga Narváez del partido político Fe en el Perú tiene 30 segundos para responder. Sí, señora candidata, creo que estamos en muy acuerdo, que ya no podemos permitir que esos políticos que tienen investigaciones, que tienen procesos, que tienen sentencias, participen en contiendas electorales. Nosotros vamos a proponer una ley que a esos personajes que hacen lo que quieren con nuestra región no participen más. Muerte civil para aquellos que tienen procesos de investigación. Corresponde ahora una pregunta o comentario del candidato Cristian Paul Trejo del Castillo del partido Frente de la Esperanza 2021. Candidato tiene 30 segundos. Adelante. Buenas tardes. Trasladarle a la candidata la pregunta en relación a esta dimensión social en el tema de educación. ¿Cómo está el tema de la brecha en el tema de la infraestructura educativa y cuál sería la propuesta de ley para el sector educación referente a infraestructura? Candidata Jessica Roxana Arteaga Narváez del partido político Fe en el Perú cuenta con 30 segundos para su respuesta. Sí, la educación es el pilar y la construcción de las familias en el país. Necesitamos que se destine más presupuesto para que la educación sea el primer pilar para acabar con la inseguridad y con todas las brechas sociales. Pero también estamos proponiendo como proyecto ley que todos los colegios con educación secundaria tengan el CEO, la educación técnica profesional, para que nuestros jóvenes no salgan a la calle a mendigar labor como vienen hoy por hoy en nuestro país. Muchas gracias, el tiempo se ha cumplido. Antes de iniciar con el siguiente turno, es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones invita a toda la ciudadanía a visitar la página de Voto Informado mediante el enlace www.votoinformado.jne.gov.p. A través de esta plataforma, las personas podrán acceder a información de los planes de gobierno de las organizaciones políticas y las declaraciones de hoja de vida de sus candidatos. Recuerden que un voto informado fortalece nuestra democracia. Ahora sí, continuamos con la metodología. Es turno de la candidata Manuela Elizabeth Méndez Rojas del partido político Podemos Perú. Candidata, la invitamos al podio para la exposición de sus propuestas durante 2 minutos. Adelante. Manuela Méndez Rojas, un saludo para cada uno de ustedes, candidata a diputada con el número 4 por Podemos Perú. Desde Podemos Perú, en la dimensión social, ante la seguridad ciudadana, proponemos que de llegar Podemos Perú se enfrentará con tecnología y liderazgo estatal. Se creará el Comando Perú, que es un despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Se crearán los laboratorios regionales de criminalística y vigilancia digital
con la IA. Promoveremos la seguridad a través de las comunidades organizadas. En salud, se garantizará atención universal y digna. Eso implica infraestructura sanitaria y moderna, dotar de medicina preventiva a los pacientes, acceso a los medicamentos con precios justos, así rompiendo con todos los monopolios. Y por último, como Ancachina, construcción ya del Hospital 3.1. En educación, hay una revolución educativa. Defenderemos irrestrictamente la educación pública, gratuita y de calidad, no a la privatización. Se promoverá la educación técnica, digital y universitaria. Se ampliará la beca 18. Se duplicará el presupuesto a las universidades, así como las vacancias. También vamos a promover la investigación científica y tecnológica en todas las universidades del Perú. Y la dignificación a la labor del docente. Un saludo fraterno a todos los maestros que el día de ayer lograron una ley importantísima para el cesante y jubilado, que es la ley pensión digna. También vamos a defender las leyes ganadas en el Congreso para que se plasmen en la Constitución de tal manera que cualquier partido político que venga no la tenga que cambiar. En la lucha frontal contra la corrupción se impulsará leyes para derogar las leyes pro crimen. Daremos la creación a la ley, la muerte civil, para evitar que estos corruptos que toda la vida vuelven a elecciones a través de sus partidos políticos no lleguen solamente al poder o a los escaños para llenarse los bolsillos. Fortalecer una veeduría social y obligatoria en las obras. Muchas gracias, candidata. Corresponde ahora la intervención de la candidata Jessica Roxana Arteaga Narváez del partido político Fe en el Perú. Tiene 30 segundos para su pregunta o comentario. Y señalar que desde Fe en el Perú, nuestro presidente Álvaro Paz de la Barra ha señalado que tendremos el sistema Chapa tu corrupto, en la que se dará recompensas a aquellas personas, funcionarios y ciudadanos que decidan colaborar para que sean protegidos también, porque tenemos que extirpar a ese mal que acecha en todas las instituciones, en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en salud también, a los encargados de logística y de todas las instituciones. Queremos decir que tenemos el programa. Muchas gracias, candidata Manuela Elizabeth Méndez Rojas del partido Podemos Perú. Dispone de 30 segundos para su respuesta. Nosotros seguir haciendo una lucha frontal contra la corrupción, se creará un nuevo sistema anticorrupción, con un rango institucional y con criterios meritocráticos, no como ahora se hace estos rasgos institucionales que se está dando en el Perú a dedo. Se ha politizado prácticamente la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y ha servido para blindar a todos los corruptos que tenemos en el Congreso y en el Ejecutivo. Corresponde ahora el turno de preguntar o comentar del candidato Cristian Paul Trejo del Castillo del partido Frente de la Esperanza 2021. Candidato cuenta con 30 segundos. Adelante. Referente al tema de la corrupción, si bien es cierto nuestra candidata representando al partido Podemos, la pregunta es ¿por qué el partido Podemos respaldó las leyes pro crimen en esta gestión? Gracias por la pregunta. Voy a darle el pase, por favor, candidata Manuela Elizabeth Méndez Rojas del partido Podemos Perú. Dispone de 30 segundos para su respuesta. Nosotros tenemos que entender que tenemos que defender al maestro de las leyes punitivas, antidemocráticas, inconstitucionales, como es la ley 32.242. Leyes totalmente inconstitucional que han promovido en el magisterio para buscar el despido masivo. Nosotros defenderemos de llegar a este escaño irrestrictamente los derechos del magisterio. Velaremos porque los derechos ganados en educación no tengan que ser promovidos o derogados. Gracias, el tiempo se ha cumplido. De esta manera concluimos el presente bloque con la candidata y vamos ahora a invitar al podio de exposición a Cristian Paul Trejo del Castillo del partido Frente de la Esperanza 2021. Lo invitamos, candidato, para la exposición de sus propuestas legislativas durante 2 minutos. Adelante. Buenas tardes. Les saluda un maestro rural que quiere llegar de las aulas al Parlamento. Aquí vamos a tocar en el tema la dimensión social, el sector
educación. Es el sector que realmente trasciende a nivel de todo el Perú, desde los recónditos de nuestro Ancash y a nivel nacional. En el sector educación vamos a poner en claro, tenemos que tener el conocimiento pleno en el tema de infraestructura. Más del 50% de infraestructura en Ancash está colapsado. Tenemos un déficit en el tema de infraestructura educativa. Muy al margen de ello, en el tema de salud, tenemos que enfocarnos en el tema de agua saludable para la población. Si queremos volcarnos en la práctica, en el tema de educación, las instituciones educativas en las zonas rurales no cuentan con el saneamiento básico en el tema de agua. Realmente, aquel que conoce la zona rural y conoce Ancash, en las 20 provincias, podemos haber constatado que mucho de la población, más del 50%, me atrevo a decir, a un 70%, está consumiendo agua entubada. Entonces, ¿qué podemos hablar de salud? ¿Qué podemos hablar entonces de una educación de calidad? Aquí está concadenado un tema de salud, educación. Ahí tenemos que hacer propuestas claras en el tema de educación y salud. Aquí vamos a proponer una ley de emergencia y cierre de brechas de infraestructura educativa. En el tema de educación también hay que proponer la ley de la conectividad educativa universal, porque a la fecha hablamos de democracia, pero dentro de las instituciones educativas rurales, las instituciones educativas rurales no cuentan con el Internet para brindar una educación de calidad y trasladar enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes. Entonces, no podemos hablar... Gracias, candidato. El tiempo ha terminado. A continuación, la candidata Jessica Roxana Arteaga Narváez, del partido político Fe en el Perú, cuenta con 30 segundos para su pregunta o comentario. Sí, candidato, muy buenas tardes. He escuchado bastante sobre el tema de salud, conocedores creo en Ancash tantas veces, ¿no? Quisiéramos que cambie. ¿Nos podría decir cuál sería el proyecto para poder cambiar esta estructura, como usted dice, el proyecto para tanto la educación como para la salud que usted ha señalado ahora? Candidato Cristian Paul Trejo del Castillo, del partido Frente de la Esperanza 2021, puede responder en 30 segundos. Había manifestado aquí la ley de emergencia y cierre de las brechas de infraestructura educativa en mérito a lo que se puede palpar y se puede observar en las zonas rurales. Aquí tenemos que declarar en emergencia la infraestructura educativa en Ancash y, por qué no decirlo, a nivel nacional. En el tema de salud, lo dije con mucha claridad, aquí hay un tema muy grave que se refleja en el tema de la desnutrición y la anemia infantil, porque en Ancash se viene consumiendo agua entubada, agua embosada. Corresponde ahora una pregunta o comentario de la candidata Manuela Elizabeth Méndez Rojas, del partido político Podemos Perú. Tiene 30 segundos para ello. Muy bien, maestro Cristian, usted sabe como maestro hay muchas leyes que apuntalan a la privatización de la educación. Hay proyectos de ley que ya están puestos en la Comisión de Educación. Pero para eso, para facilitar el camino a la privatización, se han puesto leyes punitivas totalmente draconianas como la 32242. ¿Qué va a hacer su partido y usted de llegar al poder? Candidato Cristian Paul Trejo del Castillo, del partido Frente de la Esperanza 2021, tiene 30 segundos para responder. Muy correcto a la manifestación o pregunta de la maestra. Si bien es cierto, el sector educación está siendo avasallado en el tema de los marcos legales que van en contra del maestro. Demasiadamente está siendo punitiva muchos maestros. En cuantas, a nivel de las 20 UGELs que tiene Ancash, hay docentes internados, vamos a decir así, por temas que de repente no han cumplido, no los han cometido, pero por esta ley que es punitiva, estamos siendo castigados y perseguidos sin derecho a la defensa ni al debido proceso. Muchas gracias. De esta manera concluimos el presente bloque de exposiciones. Agradecemos a los candidatos y candidatas del partido político Fe en el Perú, Jessica Roxana Arteaga Narváez, del partido político Podemos Perú, Manuela Elizabeth Méndez Rojas, y del partido Frente de la Esperanza 2021, Cristian Paul Trejo del Castillo. Les agradecemos por la presentación de sus propuestas
y por el respeto a la metodología y los tiempos establecidos en este espacio democrático. Con estas intervenciones culmina el primer grupo de organizaciones políticas de esta jornada de exposición de agendas parlamentarias en Ancash, un evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. En breve continuaremos con las y los candidatos al Senado de las mismas organizaciones políticas, quienes desarrollarán sus propuestas en las dimensiones económica, ambiental y territorial. Permanezcan con nosotros en esta transmisión del Jurado Nacional de Elecciones. Ya volvemos. Buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012. Y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor. Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies. Nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. El canal de la información electoral, de las grandes coberturas, del análisis de candidatos, de los debates. El canal oficial de las elecciones se renueva. Desde hace años, nuestra señal ha estado presente cuando el país más lo necesitaba. Conectando, acompañando, informando. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora a las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada, con información clara, precisa y verificada. Una señal que llega a todos y que se adapta a las nuevas maneras de informarse. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral. El momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal.
Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. En estas elecciones 2026, más de 2.5 millones de jóvenes acudirán a las urnas por primera vez para decidir el rumbo del país. Una decisión trascendental que necesita de información clave, porque su voz y sus opiniones merecen ser escuchadas. Espero que todos tengan un buen voto y que no sea que el voto al blanco o escoger cualquiera al azar, porque ahora mismo tener un gobierno es una decisión para todos. Es importante los debates como para saber la opinión de los políticos y así de esa manera ya saber qué es lo que piensan, qué es lo que planean hacer. Es muy vital que los ciudadanos chequemos la información. El país actualmente pasa por un montón de circunstancias, así que siento que en las próximas elecciones podríamos elegir mejor para que el país pueda estar más estable, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones estamos trabajando con ellos, escuchándolos, orientándolos, acompañándolos, llevando a cada rincón del país una sola misión: que cada joven ejerza un voto informado. Infórmate, contrasta, decide, porque cuando los jóvenes votan informados, nuestro país decide mejor. Ingresa a Voto Informado, votoinformado.jne.gov.pe. Tu voz cuenta, tu voto decide. Que cada voto es importante, que cada voto cuenta y que cada voto es relevante para definir finalmente a las próximas autoridades, porque el gran poder que tiene el pueblo es en las urnas, no hay otro momento, y eso también lo queremos hacer entender al ciudadano de a pie, que se crea que es el protagonista de todo esto. No el Jurado Nacional de Elecciones, no el sistema electoral, es el ciudadano el protagonista de las elecciones, no otros, para nuevamente ganar confianza y que crean en sus autoridades. 36 candidatos a la presidencia compiten para ser el próximo mandatario. ¿Quieres conocer lo más importante de sus hojas de vida y lo más resaltante de sus planes de gobierno? En Conoce a tu candidato, descubre lo más destacable de sus trayectorias, según la información que ellos mismos declararon al Jurado Nacional de Elecciones. Conéctate de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a JNE Media, canal 552 de Movistar TV y en todas las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige Bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral, el momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal, canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. Los veranos
Estamos de regreso en el ciclo de debates organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Le damos la bienvenida ahora a los candidatos al Senado de las siguientes organizaciones políticas. Partido Político Fe en el Perú, nos acompaña Edwin Marco Capa Ramírez. Alianza Electoral Unidad Nacional, con Yolanda Eugenia Paredes Chavesta. Y el Partido Frente de la Esperanza 2021, con Alcides Paulino Herrera Inca. Informamos a la ciudadanía que también fueron debidamente invitadas a formar parte de este espacio las organizaciones políticas Partido Demócrata Verde, Partido Avanza País, Partido de Integración Social y además el Partido Podemos Perú, quienes no acreditaron a sus candidatos representantes a la Cámara de Diputados para participar el día de hoy. Agradecemos su presencia y les recordamos que el desarrollo del debate se realizará conforme al orden establecido en sorteo público y bajo la metodología previamente explicada en la reunión con los representantes de las organizaciones políticas del pasado 6 de marzo. En este bloque se abordará la dimensión económica y ambiental territorial. Tal como en el bloque anterior, pasaremos a explicar brevemente en qué corresponde cada dimensión. En el componente económico, los planteamientos estarán orientados al crecimiento sostenido, la estabilidad macroeconómica, la creación de empleo, el impulso a la inversión, el fortalecimiento de los sectores productivos, la competitividad y la responsabilidad fiscal. Por su parte, en el ámbito territorial ambiental, se considerarán propuestas vinculadas dentro de sus funciones al ordenamiento y desarrollo armónico del territorio, el proceso de descentralización, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente y las estrategias frente al cambio climático. Iniciamos entonces dándole el uso de la palabra al candidato Edwin Marco Capa Ramírez del Partido Político Fe en el Perú. Candidato, cuenta con un cronómetro frente a usted para que pueda administrar adecuadamente su tiempo y dispone de 2 minutos. Adelante. Quiero saludar enérgicamente a todos los maestros, que el día de ayer ha sido un día de alegría. Sobre todo no hay que ser mezquinos en política, porque el Congreso de ayer aprobó los 3.300 soles para los maestros jubilados de la 2530, 19.990, de la 2944, los maestros que están en el sector de las AFPs. Pero hay mucho por hacer, porque también hay una ley que vulnera los derechos constitucionales de los maestros, la 32242, y esa ley que vulneran que a un simple informe puedan ir presos o destituidos de su centro laboral. El año pasado, en diciembre, egresaron 350.000 jóvenes de secundaria. Sin embargo, no hay empleo para ellos, no hay oportunidades. 380.000 puestos de trabajo, de los cuales 180.000 lo recepciona la minería, la manufactura, la tecnología, y faltan mano de obra calificada. Sin embargo, 200.000 técnicos que nos faltan, no los tenemos. Pero sin embargo, estos congresistas de este Congreso corrupto han creado universidades. ¿Para qué? Para fomentar la desigualdad. No todos los hijos del pueblo pueden ir a una universidad particular o nacional. No tienen ese conocimiento técnico, estratégico. Y ahí viene la informalidad, lo que dice ahora este tema. La informalidad se promueve porque no existe un verdadero control de fiscalización respecto a la creación de universidades que ensanchan los bolsillos de los dueños de aquellas universidades que prometen carreras que no tienen después un lugar donde laborar. Hay sectores como el nuestro en Ancash, que teniendo gran minería no tenemos institutos que puedan abarcar la falta de trabajo, la falta de mano de obra calificada. Sin embargo, proponemos en el Perú crear institutos técnicos a nivel nacional. Muchas gracias, candidato. Corresponde ahora una pregunta o comentario de la candidata Yolanda Eugenia Paredes Chavesta de la Alianza Electoral Unidad Nacional. Tiene 30 segundos. Candidato, buenas tardes. Siendo que el turismo es uno de los sectores productivos más importantes de nuestra región, ¿cuál sería su propuesta
para terminar con la informalidad creciente que existe en nuestro sector y que afecta el empleo digno y la economía local. Le damos el pase al candidato Edwin Marco Capa Ramírez del partido político Fe en el Perú, quien tiene 30 segundos para responder. Fe en el Perú propone reactivar el sector turístico, que es un sector que no contamina. El sector turístico en Chimbote, en las 20 provincias de Ancash y los 166 distritos, tiene un gran auge, pero no existen leyes claras de parte de los gobiernos locales y regionales. Fe en el Perú propone leyes concretas que favorezcan el desarrollo turístico, tanto en la sierra como en la costa. En la costa tenemos grandes playas, pero sin embargo, visité una vez la playa Besique, que sigue con las mismas condiciones. Tenemos que cambiar todo el aspecto turístico de nuestra región. Corresponde ahora una pregunta o comentario del candidato Alcides Paulino Herrera Inga del partido Frente de la Esperanza 2021. Usted también cuenta con 30 segundos. Adelante. Muchas gracias. Candidato, usted respecto al tema no le he escuchado lo que a las propuestas frente a la economía. En ese sentido, quisiéramos que nos indique cómo plantea su partido incrementar la economía de nuestro país. Candidato Edwin Marco Capa Ramírez del partido político Fe en el Perú tiene 30 segundos para responder. Vamos a destrabar todos esos trámites burocráticos absurdos y a castigar a aquel funcionario corrupto, porque a la fecha hay más de 2.700 obras paralizadas, estancando la economía de nuestros distritos, provincias y regiones. Sin embargo, Fe en el Perú propone castigar al corrupto, pero también proponer bonos para aquellos que puedan delatar a aquellos funcionarios que se tiran la plata del pueblo, pues tiene que tener una protección policial, porque de ahí vamos a combatir la corrupción. Muchas gracias, candidato. Antes de iniciar con el siguiente turno, es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones invita a toda la ciudadanía a visitar la página de Voto Informado a través de votoinformado.jne.gov.p. A través de esta plataforma, las personas podrán acceder a información de los planes de gobierno, de las organizaciones políticas y las declaraciones de hoja de vida de sus candidatos. Recuerden que un voto informado fortalece nuestra democracia. Continuamos con este debate de candidatos al Senado y es el turno ahora de la candidata Yolanda Eugenia Paredes Chavesta de la Alianza Electoral Unidad Nacional. La invitamos al podio para la exposición de sus propuestas durante 2 minutos. Adelante. Buenas tardes. Soy la licenciada en Turismo Yolanda Paredes Chavesta, magíster en Educación Superior y empresaria turística, candidata al Senado por la Alianza Unidad Nacional. En economía, sabemos que el turismo aporta el 7.5% del PBI y en la región Ancash es el tercer sector productivo después del agro y la minería. Ancash posee el título de mejor destino de aventura del mundo. Sin embargo, aún no estamos a la altura de dicho título. Por lo tanto, mi propuesta es crear el marco legal que garantice la dinamización de la economía regional, impulsando la infraestructura turística, la conectividad aérea, vuelos Cusco-Anta, Tumbes-Anta y otros, la conectividad terrestre con la educación del tren de la costa. Impulsar la inversión privada con la reducción del IGB a hoteles, restaurantes y agencias de viaje que ayude a alcanzar los niveles prepandemia. Fomentar la formalización de las empresas turísticas que garantice la oferta de un empleo digno para nuestros jóvenes. Garantizar la sostenibilidad turística permitiendo que las comunidades del área de amortiguamiento aledañas al área protegida del Parque Nacional Huascarán puedan recibir un porcentaje del cobro de las entradas y así cubrir sus necesidades más básicas. Asimismo, fomentar la creación de grandes corredores turísticos que genere crecimiento en la economía local, regional y macrorregional. Revisar asimismo también la gobernanza y establecer que todo turista que ingrese a la zona protegida del Parque Nacional Huascarán debe estar acompañado de un guía oficial de turismo, garantizando así la seguridad de los turistas, la conservación de nuestro ecosistema y sobre todo la empleabilidad de nuestros egresados.
Gracias, candidata. El tiempo se ha cumplido. A continuación, el candidato Edwin Marco Capa Ramírez, del partido político Fe en el Perú, cuenta con 30 segundos para su pregunta o comentario. ¿Qué propondría usted, señora candidata, para impulsar el turismo desde las edades más tempranas respecto, en este caso, de la educación básica regular y la juventud, para que cuando llegamos a la adultez tengamos conocimiento de las riquezas de nuestros antepasados? ¿Cuál es la acción concreta que usted propondría? Candidata Yolanda Eugenia Paredes Chavesta, de la Alianza Electoral Unidad Nacional, dispone de 30 segundos para responder. Gracias por la pregunta. Efectivamente, para que nosotros tengamos a jóvenes que amen sus tierras y los recursos que tenemos, debemos empezar desde temprana edad, cambiando la currícula e incluyendo lo que es el conocimiento de todos nuestros atractivos turísticos que tenemos en la zona. Solo se ama lo que se conoce, por eso es que debemos inculcar en la educación el conocimiento de todos los atractivos. Corresponde ahora el turno de preguntar o comentar del candidato Alcides Paulino Herrera Inga, del partido Frente de la Esperanza 2021. Candidato, cuenta con 30 segundos. Adelante. Muchas gracias. Señorita candidata, en el tema se tocaba economía, territorio y ambiente. Sin embargo, no hemos escuchado ningún planteamiento que ha hecho sobre la protección del medio ambiente. ¿Cómo plantea usted evitar la contaminación en los diferentes sectores? Le damos el pase a Yolanda Eugenia Paredes Chavesta, de la Alianza Electoral Unidad Nacional, para brindar su respuesta en 30 segundos. Debemos fomentar el cuidado de nuestras riquezas naturales. Nuestro ecosistema viene siendo afectado no solamente por el cambio climático, viene siendo afectado por el abuso de la entrada, incluso sin guías oficiales, al Parque Nacional Huascarán. La zona protegida tiene que ser realmente protegida. Para eso debemos crear la normativa correspondiente para evitar que se vaya. Muchas gracias, candidata. Corresponde ahora el turno de exponer sus propuestas del candidato Alcides Paulino Herrera Inga, del partido Frente de la Esperanza 2021. Lo invitamos al podio para la exposición de sus propuestas durante los siguientes 2 minutos. Recordamos que tiene al frente el cronómetro para que pueda administrar adecuadamente su tiempo. Adelante. Muchas gracias. Hoy el pueblo quiere escuchar propuestas. Sin embargo, lamentamos de que muchos partidos hoy no se hayan presentado y no dan la cara al país. Frente de Esperanza está listo y propuesto para dar la cara al país en cualquier momento y presentarse a cualquier debate. Ante las propuestas, el partido Frente de Esperanza realizará las siguientes propuestas: erradicar el sector informal, brindando los beneficios a la parte informal, que son más del 80% que generan empleo, así como también diversifica la economía. En ese sentido, pues se planteará poder exonerar el IGB por 2 años, pero agravando el impuesto del 1%, que es para cada uno de cada uno de las empresas informales. Asimismo, también revisaremos todos los contratos ley que afecten a nuestro país, con la finalidad de buscar de que todos deben contribuir con el desarrollo de nuestro país. En el aspecto del territorio, proponemos unir el territorio en todo el Perú. En ese sentido, pues se planteará dar un marco legal para que de las diversas regiones, así como las diversas provincias, no vivan en conflictos sociales, porque todos somos hermanos y debemos vivir en paz, buscando la justicia social. Respecto al lado ambiental, promoveremos el cumplimiento de las normas que ya existen, pero nuestras autoridades
nuestras autoridades nada han hecho por hacer cumplir estas normas, pues, que han perjudicado a los diferentes sectores, ya sea en la minería, ya sea en la pesca, así como otros sectores que no les han permitido, han venido contaminando el medio ambiente. Muchas gracias. A continuación, el candidato Edwin Marco Capa Ramírez del partido político Fe en el Perú tiene 30 segundos para preguntar o comentar. Señor candidato, quisiera que usted me pueda manifestar respecto a la formalización de sectores sustanciales y neurálgicos de nuestra patria. ¿Cuál es el sector que usted pueda considerar empezar a formalizar? ¿Y qué tiempo duraría esa formalización? Candidato Alcides Paulino Herrera Inga del partido Frente de la Esperanza 2021 dispone de 30 segundos para elaborar su respuesta. La formalización de los informales se realizaría a partir del primer año de gobierno, que Frente de Esperanza será gobierno a partir del 2026, del cual promoveremos los beneficios, incentivos para que se formalicen y así contribuyan con el desarrollo del país. Corresponde ahora una pregunta o comentario de la candidata Yolanda Eugenia Paredes Chavesta de la Alianza Electoral Unidad Nacional. Tiene el mismo tiempo de 30 segundos para, repetimos, formular su pregunta o comentario. Adelante. En minería, debemos implantar la redistribución equitativa del canon minero para todos los distritos y provincias de la región Ancash sin importar la ubicación con respecto a la minera. Quiero preguntarle qué otras propuestas tiene usted para poder ayudar a nuestros pueblos y que se vea la riqueza minera en nuestra región. Además, debemos también incentivar la exportación no solamente del agro, sino... Se cumplió el tiempo. Candidato Alcides Paulino Herrera Inga del partido Frente de la Esperanza 2021 dispone también de 30 segundos para su respuesta. Gracias. Respecto a la minería, se tiene que realizar una nueva formalización porque el Reinfo no dio resultado. En ese sentido, también con los diferentes sectores, como me han mencionado, la agricultura, la pesca, así. En ese sentido, se tiene que promover la industrialización de todo producto, de todo producto que se explote en nuestro país, conforme lo ha dicho nuestro líder, el presidente Fernando Olivera, que seremos partido a partir del año 2026. De esta manera culminamos el presente bloque de exposiciones. Agradecemos a los candidatos y candidatas de los partidos políticos, Partido Político Fe en el Perú. Nos acompañó Edwin Marco Capa Ramírez, Alianza Electoral Unidad Nacional, nos acompañó Yolanda Eugenia Paredes Chavesta y el Partido Frente de la Esperanza 2021 con Alcides Paulino Herrera Inga. Les agradecemos por la presentación de sus propuestas y por el respeto a la metodología y los tiempos establecidos en este espacio democrático. Con estas intervenciones culmina el presente grupo de organizaciones políticas en esta jornada de exposición de agenda parlamentaria, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Tras una breve pausa, regresamos con el segundo grupo de hoy, conformado por 6 nuevas organizaciones políticas, cuyos candidatos a diputados y senadores presentarán y debatirán sus propuestas ante la ciudadanía. Ya volvemos. Pasan volando, pero siempre nos marcan de una manera especial. Tu primera chamba, tu primera caña, tu primer chapuzón, tu primer tatuaje y tu primera historia de amor. Los veranos siempre han marcado nuestra vida, pero este año nosotros vamos a marcar el rumbo de nuestro país.
En estas elecciones generales 2026, que tu primer voto sea un voto informado que marque tu futuro. La información electoral oficial que necesitas la encuentras en JNE Media, en la señal 552 de Movistar TV y en todas nuestras plataformas. Jurado Nacional de Elecciones. Como buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012, y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor. Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. ¿39 partidos políticos? ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies. Nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. El canal de la información electoral, de las grandes coberturas, del análisis de candidatos, de los debates. El canal oficial de las elecciones se renueva. Desde hace años, nuestra señal ha estado presente cuando el país más lo necesitaba. Conectando, acompañando, informando. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora a las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada, con información clara, precisa y verificada. Una señal que llega a todos y que se adapta a las nuevas maneras de informarse. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral. El momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal. Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. En estas elecciones 2026, más de 2.5 millones de jóvenes acudirán a las urnas por primera vez para decidir el rumbo del país. Una decisión trascendental que necesita de información clave, porque su voz y sus opiniones merecen ser escuchadas.
Espero que todos tengan un buen voto y que no sea que el voto blanco o escoger cualquiera al azar, porque ahora mismo tener un gobierno es una decisión para todos. Es importante los debates como para saber la opinión de los políticos y así de esa manera ya saber qué es lo que piensan, qué es lo que planean hacer. Es muy vital que los ciudadanos chequemos la información. El país actualmente pasa por un montón de circunstancias, así que siento que las próximas elecciones podríamos elegir mejor para que el país pueda estar más estable, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones estamos trabajando con ellos, escuchándolos, orientándolos, acompañándolos, llevando a cada rincón del país una sola misión: que cada joven ejerza un voto informado. Infórmate, contrasta, decide, porque cuando los jóvenes votan informados, nuestro país decide mejor. Ingresa a Voto Informado, votoinformado.jne.gov.pe. Tu voz cuenta, tu voto decide. Que cada voto es importante, que cada voto cuenta y que cada voto es relevante para definir finalmente a las próximas autoridades, porque el gran poder que tiene el pueblo es en las urnas, no hay otro momento, y eso también lo queremos hacer entender al ciudadano a pie, que se crea que es el protagonista de todo esto. No el Jurado Nacional de Elecciones, no el sistema electoral, es el ciudadano el protagonista de las elecciones, no otros, para nuevamente ganar confianza y que crean en sus autoridades. 36 candidatos a la presidencia compiten para ser el próximo mandatario. ¿Quieres conocer lo más importante de sus hojas de vida y lo más resaltante de sus planes de gobierno? En Conoce a tu candidato, descubre lo más destacable de sus trayectorias, según la información que ellos mismos declararon al Jurado Nacional de Elecciones. Conéctate de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a JN Media, canal 552 de Movistar TV y en todas las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el Perú está en un momento decisivo: las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir, poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige Bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral, el momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal, canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. Los veranos se pasan volando, pero siempre nos marcan de una manera especial. Tu primera chamba, tu primera caña, tu primer chapuzón, tu primer tatuaje y tu primera historia de amor. Los veranos siempre han marcado nuestra vida, pero este año nosotros vamos a marcar el rumbo de nuestro país. En estas elecciones generales 2026, que tu primer voto sea un voto informado que marque tu futuro. La información electoral oficial que necesitas la encuentras en JNE Media, en la señal 552 de Movistar TV y en todas nuestras plataformas. Jurado Nacional de Elecciones.
Como buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012, y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor. Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados. No te agobies. Nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. El canal de la información electoral, de las grandes coberturas, del análisis de candidatos, de los debates. El canal oficial de las elecciones se renueva. Desde hace años, nuestra señal ha estado presente cuando el país más lo necesitaba. Conectando, acompañando, informando. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora a las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada, con información clara, precisa y verificada. Una señal que llega a todos y que se adapta a las nuevas maneras de informarse. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral. El momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal. Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. En estas elecciones... Buenas tardes. Continuamos con esta jornada de exposición de agenda parlamentaria en Ancash, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación y de su programa Voto Informado. Le damos la bienvenida al tercer grupo de organizaciones políticas que nos acompañan esta tarde. Partido Aprista Peruano con Jacqueline Amaliz y Villano Esquivel
y Partido Político Perú Acción con Elisa Urquizo Mendoza. Las candidatas en este caso participarán en este bloque conforme al orden establecido en el sorteo público que se realizó el pasado 6 de marzo. Informamos también a la ciudadanía que los partidos políticos Salvemos al Perú, Un Camino Diferente y Partido Nacional Perú Libre fueron debidamente invitados a formar parte de este espacio democrático. Sin embargo, expresaron que no participarán en la exposición de las agendas parlamentarias en Ancash. Reiteramos que este espacio se desarrolla bajo los principios de respeto, pluralidad y equidad, garantizando a todas las organizaciones políticas las mismas condiciones para la presentación de sus propuestas. Damos inicio a este tercer bloque, detallando la metodología y las reglas que regirán esta exposición. Este espacio democrático se fundamenta en principios esenciales que garantizan un debate respetuoso y plural. El derecho a la competencia política, el derecho a la representación y formulación de intereses, la libertad de expresión, la tolerancia política, la pluralidad de ideas, la igualdad e inclusión, la imparcialidad y el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia. En ese marco se informa a las participantes que cualquier expresión de agresión, acto de violencia, falta de respeto, será advertida de inmediato por el moderador. De persistir dicha conducta, se aplicarán las medidas previstas con el fin de salvaguardar el respeto mutuo y el desarrollo adecuado de este espacio. En cuanto a la dinámica, cada candidata a diputado intervendrá de acuerdo al orden establecido mediante sorteo público realizado el 6 de marzo. El moderador iniciará con una introducción de hasta 30 segundos para contextualizar la dimensión a tratar. Luego, la candidata correspondiente dispondrá de 2 minutos para presentar sus propuestas legislativas. Finalizada la exposición, se dará inicio a una ronda de preguntas en la que en este caso la otra participante, siguiendo el orden del sorteo, contará con 30 segundos para formular una pregunta o comentario. Tras cada intervención, el expositor, en este caso la expositora, tendrá 30 segundos para responder. Esta dinámica se repetirá hasta completar las intervenciones dirigidas a la candidata. Posteriormente se continuará con la siguiente participante bajo el mismo procedimiento hasta que todas hayan intervenido. Dicho esto, procedemos a explicar los ejes temáticos de la presente exposición. En este bloque participarán las candidatas a diputados y se abordará la dimensión social e institucional de las agendas parlamentarias. Esta comprende iniciativas legislativas vinculadas a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del sistema de justicia, la consolidación de la institucionalidad democrática, así como las políticas de integridad y transparencia en la gestión pública. Durante este espacio, las candidatas presentarán y fundamentarán las propuestas legislativas que impulsarán desde el Congreso de la República en relación a estas prioridades, explicando el enfoque y los objetivos de sus planteamientos. Damos entonces inicio a esta ronda de exposiciones con la candidata Jacqueline Amalís Sevillano Esquivel del Partido Aprista Peruano. Señora candidata, cuenta con 2 minutos para su exposición. Gracias. Primero, dar gracias por esta invitación al Partido Aprista, al partido de 101 años, partido histórico del Perú. Soy la representante de la Cámara de Diputados y voy a tocar un tema muy importante que es para la región Ancash, la salud. La salud. Ahora, dentro de una de mis propuestas es la fiscalización para la pronta ejecución del Hospital La Caleta. Como ustedes saben, un hospital que ha sido olvidado, que tiene 84 años de vida institucional. Y bueno, ya pusieron la primera piedra, es un hospital de alta complejidad en la cual va a tener 394 camas. Imagínense la magnitud, vamos a tener todas las especialidades y no solamente eso, se va a generar empleo para la región Ancash, para los ancachinos. Eso está dentro de una de mis propuestas y no solamente eso, sino que esperamos la culminación del hospital de Guarmey, del hospital de Casma. Es un hospital que está al 70% avanzado, está paralizado. El hospital de Casma ya está para
la culminación y hasta ahora nuestros gobernantes, nuestros congresistas no han hecho nada. Tenemos el Hospital de El Progreso, que está en un 90% y todavía no se ha culminado, que ha quedado en el olvido. Tenemos en el distrito de Santa un terreno que se tiene que hacer también la construcción de un hospital y todo ha quedado en cero. Entonces, la preocupación es grande y desde el Congreso yo creo que se tiene que fiscalizar, se tiene que impulsar que estas obras se ejecuten para bien de la región Ancash, tanto para la costa, tanto para la sierra, porque somos una sola región. Y desde este momento yo me comprometo ya con la región Ancash, porque también tenemos que promover la implementación del uso de la telemedicina. Este es un proyecto que se ejecutó por la pandemia y actualmente ha quedado en algunos establecimientos de salud sin ejecución. Esto va a permitir la pronta atención de nuestros vecinos. Muchas gracias, candidata. El tiempo se ha cumplido. A continuación, se hará una pregunta o comentario por parte de la candidata Elisa Urquizo Mendoza del partido político Perú Acción. Candidata, tiene 30 segundos. Buenas tardes. Mi pregunta es mi mayor preocupación. Nada por los distritos actualmente, los puestos de salud. Acaba de morir, de fallecer, una niña de 14 años por falta de médico. Esa sería mi pregunta. ¿Qué tiene al respecto que decir respecto a los distritos? Le damos el pase, por favor, a la candidata Jacqueline Amaliz Sevillano Esquivel del Partido Aprista Peruano para responder por 30 segundos. Sí, eso se ha dado en la provincia de Pallasca. Es lo que venía diciendo yo, la falta de atención en los establecimientos de salud son limitados. El poco acceso a llegar a la ciudad, es por eso que nosotros tenemos que desde el Congreso evaluar y fiscalizar que esos puestos y centros de salud estén bien equipados y estén las 24 horas del día, porque nosotros tenemos poblaciones aisladas, tantos puestos y centros de salud que hasta ahora no son implementados y son olvidados. Y esas son las consecuencias que tenemos en la muerte y tenemos que evitar. Muchas gracias. Siguiendo con la metodología de este espacio democrático, la siguiente exposición le corresponde a la candidata Elisa Urquizo Mendoza del partido político Perú Acción. Señora candidata, le invitamos a subir al podio. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Le recordamos también que frente a usted tiene un cronómetro para que pueda administrar su tiempo como mejor le parezca. Adelante. Buenas tardes. Huaquicuna, Panicuna. Soy Elisa Urquizo Mendoza, una mujer que ha vivido la misma lucha que ustedes. Es por ello que mi candidatura viene de una familia muy humilde. Fui madre joven, la cual en Ancash actualmente, a través de los noticieros, a través del INEI, que tenemos porcentajes que todavía vivimos en pobreza. Tenemos más de 700,000 ancashinos que están en riesgo de caer en ella o que viven ya en ella. Eso significa el 60% de nuestra población ancashina. Es por ello que nosotros, como Perú Acción, proponemos la modificación del canon que actualmente no se ve reflejado equitativamente en la región. También tenemos lo que es la anemia infantil. Tenemos un 18 a 29% en niños menores de 5 años en nuestra región. A pesar de los pocos esfuerzos que se hace desde el gobierno, a través de los ministerios, a través de los gobiernos locales, pareciera que esa anemia no tiene la fiscalización suficiente. Por ello, como diputada, tenemos que fiscalizar que realmente se pueda hacer realidad que la anemia tengamos anemia cero. También tenemos que fortalecer los hospitales, los centros de salud que están en los distritos, porque cada minuto de nuestra vida cuenta. No solo tener médicos generales,
Muchas gracias, candidata. Su tiempo se ha cumplido. Corresponde ahora una pregunta o comentario de la candidata Jacqueline Amaliz Sevillano Esquivel del Partido Aprista Peruano. Dispone de 30 segundos. Si bien es cierto, ha tocado un punto bien complejo para la salud, pero yo le pregunto aquí a mi amiga, porque ya desde que estamos acá somos amigas, ¿qué piensa hacer su partido político desde el Congreso para la disminución de la anemia aquí en nuestra región, que sobre todo tenemos un alto índice de anémicos y de desnutridos, y eso lo hemos visto en las estadísticas? Candidata Elisa Urquizo Mendoza del Partido Político Perú Acción tiene 30 segundos para su respuesta. Nuestro Perú es tan rico y Ancash también lo es. Nuestro partido político tenemos uno de los grandes elementos, no descubiertos hoy, sino hace muchos años, ¿no? Que no solo es la sangrecita, sino que también hay otros productos como es la quinoa y otros más que nosotros como peruanos, como ancachinos, producimos. No cuesta mucho, pero todavía seguimos luchando contra esta anemia. Muchas gracias. Con estas intervenciones culmina el tercer bloque de debate de organizaciones políticas en esta jornada de exposición de agendas parlamentarias. Bloque correspondiente a los candidatos y candidatas a la Cámara de Diputados, quienes han presentado sus propuestas en la dimensión social e institucional. Agradecemos la participación de las candidatas, en este caso a diputadas, del Partido Aprista Peruano, Jacqueline Amaliz Sevillano Esquivel, y del Partido Político Perú Acción, Elisa Urquizo Mendoza. Les recordamos que el Jurado Nacional de Elecciones los invita a visitar la página de Voto Informado en www.votoinformado.jne.gov.p. A través de esta plataforma podrá acceder a información de los planes de gobierno de las distintas organizaciones políticas, así como las hojas de vida de los candidatos. Recuerden que un voto informado fortalece nuestra democracia. En instantes continuaremos con la participación de los y las candidatos al Senado, en este caso, de las mismas organizaciones políticas, quienes expondrán sus propuestas en las dimensiones económica y ambiental territorial. No se despeguen de la señal del Jurado Nacional de Elecciones, que ya volvemos. En estas elecciones 2026, más de 2.5 millones de jóvenes acudirán a las urnas por primera vez para decidir el rumbo del país. Una decisión trascendental que necesita de información clave, porque su voz y sus opiniones merecen ser escuchadas. Espero que todos tengan un buen voto y que no sea que el voto blanco o escoger cualquiera al azar, porque ahora mismo tener un gobierno es una decisión para todos. Es importante los debates como para saber la opinión de los políticos y así de esa manera ya saber qué es lo que piensan, qué es lo que planean hacer. Es muy vital que los ciudadanos chequemos la información. El país actualmente pasa por un montón de circunstancias, así que siento que en las próximas elecciones podríamos elegir mejor para que el país pueda estar más estable, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones estamos trabajando con ellos, escuchándolos, orientándolos, acompañándolos, llevando a cada rincón del país una sola misión: que cada joven ejerza un voto informado. Infórmate, contrasta, decide, porque cuando los jóvenes votan informados, nuestro país decide mejor. Ingresa a Voto Informado, votoinformado.jne.gov.pe. Tu voz cuenta, tu voto decide. Que cada voto es importante, que cada voto cuenta y que cada voto es relevante para definir finalmente a las próximas autoridades, porque el gran poder que tiene el pueblo es en las urnas, no hay otro momento, y eso también lo queremos hacer entender al ciudadano a pie, que se crea que es el protagonista de todo esto. No el Jurado Nacional de Elecciones, no el sistema electoral, es el ciudadano el protagonista de las elecciones, no otros, para nuevamente ganar confianza y que crean en sus autoridades.
36 candidatos a la presidencia compiten para ser el próximo mandatario. ¿Quieres conocer lo más importante de sus hojas de vida y lo más resaltante de sus planes de gobierno? En Conoce a tu candidato, descubre lo más destacable de sus trayectorias, según la información que ellos mismos declararon al Jurado Nacional de Elecciones. Conéctate de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a JNE Media, canal 552 de Movistar TV y en todas las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige Bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral, el momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal, canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. Los veranos se pasan volando, pero siempre nos marcan de una manera especial. Tu primera chamba, tu primera caña, tu primer chapuzón, tu primer tatuaje y tu primera historia de amor. Los veranos siempre han marcado nuestra vida, pero este año nosotros vamos a marcar el rumbo de nuestro país. En estas elecciones generales 2026, que tu primer voto sea un voto informado que marque tu futuro. La información electoral oficial que necesitas la encuentras en JNE Media, en la señal 552 de Movistar TV y en todas nuestras plataformas. Jurado Nacional de Elecciones. Como buenos peruanos, sabemos que 12 son los ángulos de nuestra piedra más famosa, así como 12 son las notas musicales que hacen vibrar a todo un país. Y cómo no, a las 12, el bitute. 12, los jugadores de nuestra selección. Sí, 12. ¿O acaso no juega tan bien la hinchada? Todos pensábamos que el mundo se acababa en el 2012, y aquí seguimos luchándola, deseando que los siguientes 12 meses sean un poco mejor. Pero de entre todos los 12, no pasemos por alto este 12, nuestro 12, el 12 de abril del 2026. Recordemos que no solo es una fecha en el calendario, es el día en que la historia de nuestra nación cambia una vez más, que cambie para bien. Y eso está en nuestras manos. Así que anótalo y compártelo. Este 12 de abril del 2026 son las elecciones generales. Decidamos bien, bien informados. Jurado Nacional de Elecciones. Si algo sabemos los peruanos, es que las próximas elecciones no serán nada fácil. 39 partidos políticos. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Gordo, mira, más de 10.000 candidatos. ¿En una sola elección? ¿Te imaginas tener que acordarte el símbolo, color, nombre? Ay, no. Lo sé. Y solo puedes elegir uno. ¿La cédula más grande de la historia? Imagino que viene con manual, ¿no? Sí, será grande, pero no más grande que tu responsabilidad como ciudadano. Partidos, candidatos, cualquiera se abruma. Pero como somos gente de retos, nuestro deber es elegir de manera responsable, con convicción y bien informados.
No te agobies. Nuestro reto este 2026 es elegir bien. Entra a la multiplataforma de contenidos del canal JNE TV e infórmate. El momento de elegir bien es ahora. El canal de la información electoral, de las grandes coberturas, del análisis de candidatos, de los debates. El canal oficial de las elecciones se renueva. Desde hace años, nuestra señal ha estado presente cuando el país más lo necesitaba. Conectando, acompañando, informando. Hoy el Perú está en un momento decisivo. Las elecciones generales 2026. En tiempos donde todo cambia, la información confiable se convierte en poder. Poder para decidir. Poder para elegir bien. Por eso, JNE TV da un paso histórico en alianza con Integratel. Nace una nueva señal, más cercana y más variada. JNE TV, ahora a las 24 horas del día, con una programación totalmente renovada, con información clara, precisa y verificada. Una señal que llega a todos y que se adapta a las nuevas maneras de informarse. Por eso JNE TV ahora es JNE Media, con transmisiones en vivo en la señal televisiva y en todas nuestras redes sociales, llegando a cada rincón del país y a cada peruano. Tú decides cómo, cuándo y dónde informarte. Este 2026 te traemos Elecciones al Día, nuestro noticiero estelar, con información de primera mano sobre el proceso electoral, el análisis de los que saben y la participación de los electores. Elige bien, el podcast del JNE, que con una amena conversación aclara todo lo que circula en redes sobre las elecciones. Salimos a las calles en todas las regiones, porque la voz de cada peruano tiene que ser escuchada. Entrevistas a los candidatos a la presidencia, senadores y diputados, para conocer quiénes son y qué proponen. Y en tiempos de decisión, traemos la gran transmisión del debate electoral. El momento crucial donde los candidatos expondrán sus propuestas frente a los ojos de todo el país, para que el elector decida bien informado. Un canal para ayudarte a elegir mejor. Bienvenidos a la nueva señal. Canal 552 de Movistar y nuestras plataformas. JNE Media, para que elijas mejor. En esta Estamos de regreso en el ciclo de exposición de agenda parlamentaria en Ancash, un evento democrático organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Le damos la bienvenida a los candidatos al Senado de las organizaciones políticas que voy a detallar a continuación. El Partido Político Nacional Perú Libre con Arturo Cayo Córdoba Melgarejo. El Partido Aprista Peruano con Hernando Venus Mantilla Rodríguez y el Partido Político Perú Acción con Luis Alberto de Negri Córdoba. Los candidatos participarán en este bloque conforme al orden establecido en el sorteo público realizado el pasado 6 de marzo. Informamos también a la ciudadanía que los partidos políticos Partido Salvemos al Perú y Partido Un Camino Diferente fueron debidamente invitados a formar parte de este espacio democrático, pero expresaron que no participarán en la exposición de agendas parlamentarias en Ancash. Reiteramos que este espacio se desarrolla bajo los principios de respeto, pluralidad y equidad, garantizando a todas las organizaciones políticas las mismas condiciones para la presentación de sus propuestas e ideas. En este bloque se abordará la dimensión económica y ambiental territorial. Pasaremos ahora a explicar brevemente en qué consiste esta dimensión. Este bloque estará centrado en la dimensión económica y ambiental territorial. En el componente económico se consideran planteamientos orientados al crecimiento, la generación de empleo, la promoción de la inversión, la formalización, la competitividad, la estabilidad fiscal y el sostenimiento del sistema tributario. Por su parte, en el ámbito territorial ambiental,
se abordarán planteamientos vinculados al ordenamiento del territorio, la descentralización y la adecuada gestión de los recursos naturales. Asimismo, la protección ambiental y las medidas que se puedan tomar frente al cambio climático. Iniciamos entonces con el bloque a través de la participación del Partido Político Nacional Perú Libre con el candidato Arturo Cayo Córdoba Melgarejo. Candidato tiene 2 minutos para su exposición. Frente a usted, además, cuenta con un cronómetro para que pueda administrar su tiempo. Adelante. Gracias. Buenas noches. Soy Arturo Córdoba Melgarejo, candidato al Senado por Ancash por el Partido Político Perú Libre. En primer lugar, debo de explicar cuáles son las funciones del Senado y del senador. El senador cumple las funciones de fiscalización, control político y revisión. Fiscaliza a los gobiernos regionales, al Poder Ejecutivo, Judicial y Ministerio Público. Igualmente, revisa las leyes propuestas por la Cámara de Diputados sobre presupuesto general y otros a favor de nuestros pueblos. Perú Libre propone como una cuestión fundamental el tema de una nueva constitución vía asamblea constituyente, renegociar los contratos ley, nacionalizar los recursos estratégicos, luchar contra los monopolios y oligopolios, reimpulsar la descentralización económica. Y porque en ese sentido proponemos también una economía popular de mercados. Esto significa que tenemos que cambiar y pensar en un nuevo régimen económico, que es la piedra angular que define el modo de producción en un país para construir. Debemos de construir un Estado regulador del mercado, un Estado descentralizado, un Estado fuerte y con facultades para intervenir, planificar, innovar, y un Estado empresario y protector. Y igualmente un Estado industrializador y un Estado revisor de los contratos. En la región Ancash proponemos una minería ilegal, una minería social y ambiental responsable, una renegociación de los contratos de ley respecto a esa actividad económica, una creación de zonas económicas de exclusividad para actividades agrícolas y defensa del medio ambiente. En agricultura proponemos la incorporación de 1 millón de hectáreas con riego tecnificado al 2030 de tierras agrícolas a favor de los campesinos. Implementar y facilitar. Muchas gracias, candidato. El tiempo se ha cumplido. Corresponde ahora una pregunta o comentario del candidato Hernando Venus Mantilla Rodríguez del Partido Aprista Peruano. Cuenta con 30 segundos. Le pregunto al candidato expositor, ¿cuáles serían las empresas que ellos pretenden nacionalizarlo? Y al mismo tiempo, ¿qué haría para hacer la lucha contra la corrupción de funcionarios en el Perú? Candidato Arturo Cayo Córdoba Melgarejo del Partido Político Nacional Perú Libre tiene 30 segundos para su respuesta. Gracias. El tema de la industrialización implica un nuevo Estado bajo un nuevo régimen económico y como consecuencia de eso implica que nosotros nacionalicemos el gas de Camisea. ¿Por qué? Porque el gas de Camisea genera 21.000 millones de dólares anuales y solamente las empresas que explotan este recurso pagan 1.200 millones de dólares al año. El Perú le vende a estas empresas a 0.45 centavos de dólar. Muchas gracias. A continuación, ahora una pregunta o comentario del candidato Luis Alberto de Negri Córdoba del Partido Político Nacional Perú Acción. Tiene 30 segundos, candidato, ubíquese en el podio. Adelante. Buenas noches, candidato a senador, una consulta. ¿Qué propuesta tendría usted para paliar en alguna medida el cambio climático, entendiéndose que este es un fenómeno bastante difícil que de alguna manera está involucrado a nivel mundial, pero que el Perú podría de repente y a través del Senado alguna propuesta plantearla para tratar de paliar esta Gracias. Candidato Arturo Cayo Córdoba Melgarejo del Partido Político Nacional Perú Libre tiene 30 segundos para desarrollar su respuesta. Correcto. Gracias por la pregunta. El tema del ambiental y del cambio climático es un problema de carácter educativo, cultural fundamentalmente. Con un Estado y una economía neoliberal no vamos a lograr. Europa se demoró 50 años en ordenar el tema ambiental
y nosotros aún ni siquiera hemos empezado. En ese sentido, lo que debemos de hacer es que elevar el nivel educativo en los colegios, en las escuelas y universidades para poder implementar planes integrales. Muchas gracias. Continuando con la metodología, es el turno ahora del Partido Aprista Peruano, con el candidato Hernando Venus Mantilla Rodríguez, a quien invitamos al podio para que desarrolle sus propuestas en los siguientes 2 minutos. Recordamos también el uso, por favor, del cronómetro para que pueda administrar correctamente sus ideas. Adelante. Soy el candidato Hernando Mantilla Rodríguez, al senador por Ancash, con el número 1. Represento al Partido Aprista Peruano. Yendo al tema, referente a la informalidad que existe en nuestra región, debo decirle que el 80% son trabajadores informales y el 20% son trabajadores activamente, económicamente activos. Y asimismo, en el país son el 70%. Y para ello es necesario dar leyes que flexibilicen a las pymes, porque hay más de 6 millones de pymes que existen en el Perú y para ello necesitamos fortalecer con leyes que puedan agilizar y romper la burocracia para constituirse como empresas formales. Para ello hay que facilitar la licencia de funcionamiento de las municipalidades para la constitución de la empresa a través de SUNAR. Lo mismo para el pago de los impuestos, y el Estado tiene que subsidiar por lo menos por 2 o 3 años para que ellos puedan formalizar y los trabajadores no sean muy explotados. Y asimismo, buscar una estabilidad económica para aquellos que trabajan. Mayormente son jóvenes, el 50% que están en las pymes. Y no tan solo ahí, sino también ver la economía para aquellos que han cumplido su ciclo de trabajo, como son los jubilados, y para ello hay necesidad de ver que los jubilados tengan un sueldo justo. Esto ya el partido lo ha asumido y ha hecho a través de la CTP por el compañero Fidel Buitrón Espinosa, quien ha presentado ya un proyecto de ley, pero duerme en el sueño de lo justo. Y en cuanto a la contaminación, debo referirme que es una lucha permanente, los conflictos sociales en las fuentes mineras, y para ello hay la necesidad de declarar como zonas intangibles los bordes de todas las cuencas hidrográficas a fin de evitar las contaminaciones y que las empresas dejen un fondo. Muchas gracias, candidato. El tiempo se ha cumplido. Corresponde ahora una pregunta o comentario del candidato Arturo Cayo Córdoba Melgarejo del Partido Político Nacional Perú Libre. Dispone de 30 segundos. Bien. Dígame usted, señor candidato del Partido Aprista, ¿cómo van a resolver el tema de la informalidad? Toda vez que el APRA ha sido gobierno 2 veces, primero con su antiimperialismo y luego con sus ideas liberales. ¿Cuál es el método, cuál es el mecanismo y en qué tiempo van a resolver el tema de la informalidad? Porque en la informalidad existen 10 millones de peruanos. Quisiera escuchar una respuesta concreta y objetiva. Candidato Hernando Venus Mantilla Rodríguez del Partido Aprista Peruano, le damos 30 segundos para responder. La informalidad se ataca generando empleo y al mismo tiempo haciendo que las pymes se constituyan como empresas viables de tal manera que puedan ellos autosostenerse. No olviden que los 6 millones de pymes que existen en el Perú son los que le dan sostenibilidad económica y equilibran el Producto Bruto Interno. Y para ello, el APRA siempre ha estado al lado de los trabajadores y necesitamos que los sueldos justos se puedan dar en un tiempo corto, y para eso en nuestro nuevo gobierno con Enrique Valderrama lo haremos. Gracias. Corresponde ahora una pregunta o comentario del candidato Luis Alberto de Negri Córdoba del Partido Político Perú Acción. Le invitamos, por favor, candidato, suba al podio para que pueda formular su pregunta o comentario por espacio de 30 segundos. Adelante. Respecto justamente al tema de la formalidad, ¿tiene usted algún planteamiento en lo que son las funciones de SUNAFIL? ¿Es posible mejorarla para prevenir justamente la precariedad en el empleo y las vulneraciones a los derechos laborales? Le damos el pase al candidato Hernando Venus Mantilla Rodríguez del Partido Aprista Peruano para responder en 30 segundos. Todo es posible
para cuando hay voluntad política y cuando hay decisión e identificación con la clase oprimida. Y para ello nosotros necesitamos dar leyes para flexibilizar las constituciones de las pymes, de tal manera dar un mejor ingreso económico a todos los trabajadores. Es un poco difícil a veces pensar constituir, pero si nosotros no le damos las leyes específicas a fin de subsidiar a todas las pymes para que se puedan constituir, luego formalizado, generan... Muchas gracias, el tiempo se ha cumplido. Seguimos con la exposición ahora del candidato del partido político Perú Acción. Se le invita al podio al candidato Luis Alberto de Negri Córdoba. Tiene 2 minutos para desarrollar la exposición de sus propuestas, iniciativas o planteamientos en relación a sus funciones. Durante 2 minutos. Adelante. Soy candidato al Senado por el partido Perú Acción, que uno de sus temas centrales que va a atacar es el tema de la corrupción. Quisiera hacer mención de un problema que justamente estamos mencionando, que es la formalidad. Y sobre todo, que esta formalidad en el empleo es un tema candente económico para nuestro país. Recordemos que nos caracterizamos porque el 70% de las empresas en el Perú son informales y por lo tanto hay una fuerte precariedad. Quisiera decir además que esto se da por un fenómeno. El fenómeno es que no se están originando más empleo en el Perú. Cada año egresan más de 400.000 jóvenes de las escuelas y que es lo que una fracción muy pequeña de ellos se profesionalizan ya sea en las universidades o institutos. De manera que se produce una asimetría. Hay más oferta laboral que demanda laboral en nuestro mercado laboral. Eso da lugar a que muchas de las veces ese exceso de oferta produzca que existe esa precariedad, porque eso se va a lograr, eso produce que tanto las empresas privadas tengan una facilidad para poder vulnerar los derechos laborales, porque existe una gran masa laboral que está sin empleo. Y uno de los más grandes vulneradores de los derechos laborales son el Estado. El Estado, en el caso de Ancash, el Estado, por ejemplo, tenemos 81% de informalidad laboral. Ese es un tema que se soluciona de una sola manera. Hay que generar más empleo y ese empleo viene aparejado con más inversión y Perú Acción va a promover la inversión. Muchas gracias, candidato. Iniciamos la ronda de preguntas con el candidato Arturo Cayo Córdoba Melgarejo del Partido Político Nacional Perú Libre. Tiene 30 segundos para su pregunta o comentario. Correcto. Señor candidato, ¿cómo piensa usted, si es que define y usted plantea las soluciones desde un modelo neoliberal, resolver el problema del empleo en el Perú? ¿No cree usted que el proceso de industrialización y la diversificación va a implicar generación de empleo, de un empleo permanente, de un empleo más capacitado para todos los jóvenes que diariamente buscan empleo? Candidato Luis Alberto de Negri Córdoba del Partido Político Perú Acción. Tiene 30 segundos también para responder. No, nosotros no tenemos una posición neoliberal. Nosotros creemos en la economía social de mercado, que es un equilibrio entre la economía de mercado y una economía socialista, en donde se respetan los derechos laborales, en donde se promueve la inversión, se respeta la empresa privada. Pero esa es la base, el empleo. Sin empleo estamos en este problema, la delincuencia, que es un flagelo en el Perú. Ahora corresponde una pregunta o comentario del candidato Hernando Venus Mantilla Rodríguez del Partido Aprista Peruano. Tiene el mismo tiempo de 30 segundos. Es cierto que la juventud crece, pero sí no hay oportunidad de trabajo. Por cada 4 jóvenes son 3 los que están pensando en emigrar al extranjero. Y para eso el APRA propone generar puestos de trabajo capacitando, dándole capacidad en educación. Y para ello va a duplicar las vacantes en las universidades públicas y asimismo
todos aquellos que vayan al extranjero vendrán a ejercer. Candidato Luis Alberto de Negri Córdoba, del partido político Perú Acción, tiene 30 segundos para su respuesta. Discúlpeme, quisiera que precise la pregunta. No ha hecho una pregunta. Puede utilizar su tiempo desarrollando un comentario. Lo que nosotros pensamos es justamente que se tiene que elevar el nivel de la educación pública en el Perú. Se tiene que elevar igualmente el nivel de educación, pero tiene que cambiar la currícula. La currícula tiene que estar no solamente desde el punto de vista económico, sino pragmático. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. El tiempo se ha cumplido. Con estas intervenciones, la de los últimos candidatos y candidatas de hoy, llegamos al cierre de la tercera y última jornada de exposición de agenda parlamentaria en Ancash, un evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Agradecemos específicamente en este último bloque a los candidatos al Senado del Partido Político Nacional Perú Libre, con Arturo Cayo Córdoba Melgarejo, el Partido Aprista Peruano, con Hernando Venus Mantilla Rodríguez, y el Partido Político Perú Acción, con Luis Alberto de Negri Córdoba. Asimismo, agradecemos a todas las organizaciones políticas que participaron en la jornada de hoy, así como a quienes nos acompañaron durante estos 3 días de exposición. Reconocemos el compromiso asumido por cada uno de los candidatos y candidatas al compartir sus iniciativas y respetar la metodología establecida. Con ello damos por concluida la sesión de hoy y también el ciclo de exposición de agenda parlamentaria en Ancash. Muchas gracias. Permiso.